El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de Isaías parte hoy, de Jeremías, parte hoy haciendo una meditación acerca del dolor que ha tenido el pueblo de Israel precisamente durante el tiempo del destierro. Y hay algo, bueno, todo el que comprende el destierro, el tener que vivir forzosamente en una tierra que no es la suya, en una cultura que no es la suya, en una realidad que no es la suya, donde no están sus ancestros, sus tradiciones, su vida, cultura, su vida espiritual, todo lo que significa, lo que nos significa, pues puede comprender el dolor que es estar lejos y no poder regresar. Los que han vivido bajo esta figura del exilio y que se han acogido muchas veces a estas figuras de, ¿cómo se llama? Asilo político. Son formas de destierro, son formas de dolor muy grandes. ¿Cuántas veces tenemos experiencias tan dolorosas de muchos de nuestros miembros que no pueden ir a su país ni siquiera a sepultar los restos de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos? Porque eso implica, no alcanzan a ir a despedirse, no alcanzan a... Es decir, son situaciones tan dolorosas, tan duras, y que hablan de nuestra propia realidad, de verdad hablan de nosotros. Esa es una de las... Y mire cómo la palabra de Dios está en nuestra vida, ¿no? Porque ella no está hablando de nada extraño, está hablando de realidades que se repiten hoy día también en nuestra experiencia, y que las vemos, y que a veces uno como que no se compadece con ellas, a veces como que uno no se sensibiliza y puede perder la noción de que todos estos hermanos están en lucha, ¿no? Todos estos hermanos que están aquí, que van compartiendo. Por eso dicen, cada quien vive con su dolor dentro, cada quien vive con su sufrimiento, con su pena, con su realidad. Si usted medio le toca un poquito la realidad al que está al lado, le duele el alma, le duele
le duelen muchas situaciones de vida. Y a veces el dolor parece que se convirtiera como en un signo, ¿no? Hay gente que incluso entra en unas crisis muy duras, porque obviamente sumándole a todas las circunstancias difíciles, le sobrevienen otras de la vida propias, o sea, que le prueban su fe, le prueban su esperanza, le prueban su certeza, y incluso les llevan a esta experiencia tan dolorosa de Job, de llegar casi a cuestionar a Dios: ¿por qué me tratas así? ¿Qué he hecho? Es todas esas situaciones tan duras de ese ser humano que está tratando de encontrar el camino, la vía, y que, bueno, lastimosamente tiene que enfrentar padecimientos. Cuando esos padecimientos son de orden circunstancial, pues uno aprende a encontrar como la luz, la gracia para poder en medio de ellos superar situaciones. Cuando esos inconvenientes surgen del pecado, surgen de mi pecado, de mi actitud, de mi capricho, de mi mentalidad, de mi forma de actuar, de mi forma de proceder, eso se complica un poco más. Porque el mal que es circunstancial está afuera, pero el mal que es personal, que de alguna manera es interior, está dentro. Y entonces, pues claro, lo malo es eso, lo malo es que yo ni siquiera lo reconozca, y que me aflijo una situación muy dura, que es la de hacerme sufrir a mí mismo. Porque una persona que vive con alacranes dentro de su corazón, de su vida, de su alma, pero aquí yo sé que no hay nadie de eso, o sea, no me van a asustar ahora. Yo estoy describiendo seres humanos, pues, así como de otra realidad, de otro planeta incluso. Pero entonces, cuando uno vive lleno de esas cosas negativas, malos sentimientos, a toda hora, y pensando mal de los demás, peleando con todo el mundo, a toda hora renegando, quejándome de todo, me molesta todo, me incomoda todo lo que hacen los demás es malo, todo eso me molesta, nadie me tiene tranquilo. Que uno hasta miedo le da ya, porque uno dice: Dios mío, ¿a qué horas estalla esta bomba de tiempo? Esas personas sufren mucho. Créanme que son las principales víctimas de su realidad. Son infelices. Y como dice el texto, se tropiezan consigo misma todo el tiempo. Se tropiezan a toda hora porque son, como lo dirá la palabra de hoy, ciegos. Porque el odio ciega, el desamor ciega, la ignorancia, y discúlpenme que utilice esta expresión, pero es que a veces somos, yo no sé si a ustedes les haya pasado, porque ustedes son muy especiales, pero a mí me ha pasado que yo en muchos momentos he sido muy ignorante, y uno por ignorancia ciega actúa mal y es torpe. O sea, son mis tinieblas personales, mi oscuridad personal, que me ciega el odio, me ciega el resentimiento, me ciega el desamor, me ciega mi yo, mi orgullo, y ese ego que se vuelve a veces un tirano y que finalmente termina amargándonos y termina convirtiéndonos en infelices. Entonces, cuando esas situaciones provienen de mi interior, es muy complicado. Y la gente, mire, y lo más grave de todo es que, claro, uno dice: no, pero no, yo no soy ciego. Pero todos los demás están pidiéndole a Dios: Señor, que vea. Es que es el único o la única que no se da cuenta, Dios mío. Por algo dicen que los ojos no ven para adentro. Los ojos no ven para adentro. ¿Sí? Porque ahí es donde sobreviene la dificultad de tener la humildad, de saber mirar la conciencia, de saber mirar mi ser y saber observar mis tinieblas, mis propios errores. Porque no estoy sufriendo yo y estoy haciendo sufrir a los otros. Y esto, pues Dios no quiere eso. Entonces la palabra de Dios hoy viene dirigida a todos los que están sufriendo, a todos los que están en ese drama tan doloroso y que tienen esa lucha interior, que no quieren ser así, que están tratando de ser mejores, porque yo creo que usted está tratando de ser mejor, ¿cierto? ¿Sí?
Pregúntele a la de al lado, ¿usted sí está tratando de ser mejor? Pregúntele, ¿usted está tratando o no? ¿Sí? ¿Se está esforzando un poquito o no? Bueno. En ese sentido, viene mucho dolor, que como se los digo, circunstancial, pero también interior. Entonces, ya vivir situaciones difíciles ya es complicado, pero no sea usted de aquellos que complican más las cosas, que las vuelve. Dice un padre que es psicólogo en la comunidad, dice, el ser humano está de alguna manera en tensión de dolor, de sufrimiento. Hay regularmente el ser humano vive esos cambios, esas situaciones que de alguna forma le obligan a reacomodarse, a reubicarse, a todo esto, y eso todo cambio genera crisis, lo decía un filósofo. Todo cambio y toda situación, el hecho mismo que le pidan a uno que sea más amable, que sea más querido, que sea más paciente, eso ya es mortificación. Pero más, pero es que yo casi me prenden una vela a mí, eso ya. Todo eso incide, o sea, porque uno siente que ya está haciendo ciertos esfuerzos, pero dice el Padre, pero hay gente que convierte el dolor en una tragedia. Y lastimosamente es muy fuerte cuando yo voy convirtiendo todo en una tragedia. Y actúo emocionalmente, con reacciones demasiado fuertes, con actitudes demasiado duras. O sea, no hay necesidad de llegar a esos extremos, pero nos llega a pasar. Pero Dios quiere decirnos, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de todas esas realidades que te afligen, yo vengo a darte la paz, yo vengo a traerte consuelo, yo vengo a aliviarte, yo he escuchado tu dolor, yo he visto tu sufrimiento y yo quiero ayudarte, yo quiero liberarte. Esa es la actitud de un Dios, no alguien que me ve sufrir y de pronto dice, pues que sufra, como dicen muchos. En Colombia dicen una expresión que es medio fea, dicen chupe. O sea, chupe para que aguante, usted la sabe completa eso. Entonces, no es ese, Dios es nuestro Dios, es un Dios solidario, es un Dios comprensivo, compasivo. Por eso dice la segunda lectura, nuestro Dios que no ha sufrido por pecado alguno, se sometió al sufrimiento humano. Mire cómo nos quiso amar el Señor, que quiso someterse al sufrimiento humano, quiso pasar por todo lo que pasa un ser humano todos los días. Despreciado, incomprendido, rechazado, juzgado, condenado, maltratado y aniquilado. Y usted dice que ha sufrido mucho. Pues mire, el Señor, y todo lo hace por amor a nosotros. Entonces, Él que ha sufrido, que ha padecido, Él es el que tiene compasión de nosotros, tiene amor y se compadece de nosotros. Y no quiere que vivamos bajo el sufrimiento, sino que vivamos bajo el signo de su sanación. Por eso dice, alégrense. Por eso comienza diciendo una expresión tan bonita, griten de alegría por Jacob, póngale el nombre de cualquiera. Regoncíquense por el mejor de los pueblos. Y proclamen y alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo. Porque es verdad, Dios viene a salvarte. Y la salvación es precisamente liberarte de todas esas situaciones oscuras, de todas esas situaciones tenebrosas, de todas esas realidades opresivas que primero pueden estar en tu interior. Porque uno muchas veces cuando uno habla de esto y uno dice, usted que está sufriendo, inmediatamente la persona dice, a ver, ¿quién es que me hace sufrir? A ver. Venga, yo veo. Y entonces no, muchas veces el sufrimiento ni siquiera nos lo afligen de fuera. Recuerde, asuma que puede que usted se esté haciendo mucho daño a sí mismo. Asúmalo con humildad.
Y el Señor quiere venir a decirte, tú que has padecido, tú que has sufrido. Y nos pone un ejemplo muy bonito. Nos pone el ejemplo precisamente del Evangelio. Ese hombre que estaba bajo sufrimiento, que estaba bajo una situación dura. ¿Cuál? La ceguera. El no poder ver. El estar en las tinieblas, no necesariamente del pecado, sino en la tiniebla física, de no poder ver. Pero eso nos da una razón porque nos ilumina, nos muestra. ¿Cuántas veces yo también he estado en un tipo de ceguera, si no necesariamente física, sí espiritual? Y este hombre tal vez había sufrido mucho en una esquina de la vida, en una vereda del camino, donde muchos lo veían y pasaban por el lado de él y tal vez nunca llegaban a proveer una solución a su realidad. Y tal vez esa persona se convierte en ese tipo de personas marginadas. Porque una persona muchas veces con un defecto físico, a veces, muchas veces, y en sociedades muy duras, muy crueles, pues, y en familias incluso, en realidad, se le van negando ciertos derechos. Es que es ilógico que uno tenga en una sociedad de seres humanos tener que luchar por los derechos de los más débiles. Y ustedes ven que esta sociedad, tristemente, por ejemplo, la vida, tener que luchar por la defensa de los niños en el vientre de su madre, porque tenemos toda una estructura que amenaza sus vidas, que amenaza su existencia. Y las personas adultas, mayores, que son amenazadas hasta por su propia familia, porque cuando ya se le volvieron viejitas, se volvieron un estorbo, se volvieron un problema, y comienzan de hijo a hijo, vea, téngalo usted, no, yo ya me cansé, no, téngalo usted, no, cójalo usted, no, pero es que usted nunca lo coge, no, pues pásalo para acá, a ver yo, pero ya es mucho tiempo, cambie, oiga, qué duro, pobres viejos como una pelota brincando de un lado para otro. Esas son circunstancias en las que se amenaza la vida, en las que se rechaza, se margina. Y hay mucha gente marginal. Los niños nacidos incluso se vuelven también marginales porque ellos lastimosamente son vulnerables y están expuestos a la acción de muerte, a la acción negativa, a la acción oscura de muchas personas enfermas sexualmente, enfermas afectivamente, enfermas emocionalmente, que les hacen daño. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por circunstancias difíciles y de pronto hasta con miedo? Mucha gente traumatizada, herida, maltratada por una infancia violentada. Ay, Dios mío, entonces sí ven, son circunstancias supremamente duras, pero Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere en esa realidad de nuestra vida salirle al paso a nuestro dolor. Jesús sale al paso al dolor. Este hombre, en medio de su oscuridad, había escuchado tal vez cosas muy buenas de un tal Jesús de Nazaret. Y casualmente comenzó a escuchar un bullicio. ¿Y qué pasa?, preguntó. Y le dijeron, no, es Jesús de Nazaret. Y él lo vio como su oportunidad y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David. Claro que sí, porque a veces a Dios hay que clamarle con el alma, con todo el corazón, con toda la ganas de decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es una plegaria, es una oración, que es muy diferente a decir, maldita sea la vida, malaya, qué desgracia, que eso es muy diferente. Y entonces, las voces de los que están en el mundo sin Dios, el mundo que niega la compasión, que niega, le dice, cállese, deje la huya, hombre, deje la huya. Ese es el mundo que no ama el bien del otro, que no quiere la felicidad del otro, que no quiere que el otro encuentre a Dios, le molesta que el otro rece, le molesta que el otro vaya a la iglesia, le molesta, entonces rechaza. Sin embargo, este no se deja milanar y grita más fuerte, Jesús, ten compasión de mí. Y todo el mundo ya comienza, todo el mundo a mirarse porque ya es un tipo desesperado, loco, hasta que Jesús dice, díganle que venga. Es curiosa la actitud de Jesús, le dice, díganle que venga, porque Dios sabe lo que va a hacer. Y le dicen, oye, ve, que te llamo. ¿Cómo cambia el mundo cuando Dios lo toca?
Cuando Jesús dice una palabra, cuando Dios toca el corazón y dice, oiga, no se cierre, ame, quiera, oiga, tenga compasión. Es que cuando Dios toca la realidad, transforma y la llena de esperanza. Y nos ayuda a creer, a amar al otro y acompañar. Y entonces ahí comienza, ánimo, ánimo, ve que te llama, ve que te llama. Y me impresiona la actitud del ciego. Dice el texto que el ciego suelta el manto. Y ustedes saben lo que significa el manto para una persona que está en la calle, que duerme en la calle. El manto significa toda una seguridad, significa protección, significa tantas cosas. Y él suelta el manto. Y peor aún, dice el evangelista San Marcos, da un salto. Dios mío, ¿qué salto puede dar un ciego? ¿Hacia dónde? Es un salto a la oscuridad, un salto al vacío. Pues no, era el salto hacia la voz de Cristo, hacia Jesús. A veces en la vida hay que dar un salto hacia Dios, soltar las seguridades y saltar hacia Dios. Salir de mi postración, de mi sufrimiento y aún en medio de mi ceguera, tirarme hacia Dios, lanzarme hacia Dios. Y Jesús, mire cómo es la pedagogía de Dios. Ya este hombre ha hecho cosas muy significativas, pero Jesús inmediatamente le mira a los ojos, tal vez, bueno, este hombre no veía, lo mira, se le acerca y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Porque esa es la pregunta de Dios. Hoy también, ¿qué quieres que haga por ti? Porque Él quiere. Él está escuchando tu clamor. Tú llevas clamando mucho tiempo. Tú llevas gritándole a Dios también. Tú también vienes al Santísimo, vas al Rosario, vienes, gritas a Dios, Señor, ten compasión de mí. Bueno, Dios te dice, ok, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Lo tienes claro? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Jesús quiere escuchar lo que te sale del alma, lo que te sale del corazón. ¿Cuál es tu clamor? Dilo, grítaselo, dile al Señor. Él le dice una frase que ojalá fuera nuestra. Señor, que yo vea. Y creo que podríamos apropiarnos de esa frase, porque en muchos momentos nosotros hemos sido ciegos. Somos ciegos. No vemos, no entendemos. Y por eso tropezamos con todo. Señor, que yo vea. Ni siquiera, Señor, cámbiame el marido que ya me tiene harta. O Señor, cámbiame esta mujer que ya está muy cansona. Señor, cámbiame los muchachitos. No. Uno podría irse por las ramas. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el ciego? Señor, que yo vea lo básico de la vida. Que yo vea, Señor. Y el Señor le dice, ¿cómo le responde Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le responde? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Y tu fe qué es? Es una actitud de confianza frente a Dios, una actitud de esperanza frente a Dios, de confianza en un Dios al que yo le importo. Piénselo y dígalo en su interior, yo le importo a Dios. A Dios le importan mis cosas. Dios no es sordo, pero quiere que yo salte hacia Él, que haga un salto de amor y que confíe en Él.